Y vamos a dar la bienvenida a los primeros participantes que vamos llegando. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bueno, juntos por aquí, nueva tarde de leyes. Hola, Geno, Ana Rosa, Ana, Pi Bernat, Helen, Elisa, Beatriz Torres, Norma Griselda. ¿Qué tal, Griselda? Nunca te veo, nunca pones el vídeo. Hola, Mario, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Muy estáis buenas todos? tardes Muy también bien. para ti. ¿Qué Buscadores, tal? buscadores, bueno, aquí pues otra vez, otra semana más, bueno, 2 semanas en este caso. Y Sí, bueno, sí. exactamente. Y Semana de práctica. 15 días seguimos, de práctica. exactamente, a ver qué hemos hecho. A ver dónde nos... Sí, bueno, el otro día hablábamos sobre el perdón Sí. y ha habido movimiento, mucho movimiento y removimiento con este tema, ¿no? Porque no lo terminamos de entender exactamente cómo es la cosa, somos muy emocionales, somos muy instintivos, tenemos memorias. La vida salvaje de toda la evolución de nuestra especie nos ha enseñado que no existe el perdón en la naturaleza. Es un concepto filosófico completa y absolutamente humano, Homo sapiens. Mm. Y entonces, bueno, pues hasta que no lleguemos al Homo sapiens, pues es bastante difícil, ¿no? Y entonces, eh, es una de las cosas que nos hemos estado dedicando muchos años, es a definir lo que es un adulto en nuestra especie. Eso Felipe Lleras, que estuvo durante los 3 primeros años con nosotros, ahí volverá, y yo, que hemos sido compañeros de propuestas relacionadas con la etología, la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, en donde sí que se puede definir lo que es un lobo adulto a un lobo que todavía no lo es, ¿no? Y cómo vemos que los perros son, vamos a decir, lobos neoténicos, es decir, en estado infantil, por eso ante un adulto lobo, pues entonces se rinden, se van corriendo, es decir, temen su presencia, ¿no? Por supuesto que no están acostumbrados a que ese sea su alfa, ¿no? Sino que su alfa más bien es el humano. Pero volviendo al tema del adulto, pues sería muy interesante que pudiéramos no definir el adulto ser humano, sino definirnos a nosotras, a nosotros, como adultos. ¿Cómo sería y tal el llegar a un estado de adultez siendo quien somos? Un estado de Homo sapiens en el que la palabra perdón, en la que la palabra, bueno, pues eh, sexualidad, en la palabra conflicto, la palabra, pero bueno, estábamos hablando sobre todo de perdón, pudiéramos ver, ¿no? Cómo sería en un estado adulto ese asunto en nosotros. ¿Y qué es un estado adulto? ¿Qué es Geno en estado adulto? ¿Qué es Elisa en estado adulto? ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Una de las cosas que nos dicen en esta información es que lo que seríamos es felices, es decir, no sufriríamos. ¿eh? Es decir, que una de las cuestiones es el sufrimiento. Eso no quiere decir que no sintiéramos dolor, el dolor está asegurado, hay pérdidas, sí, pero de ahí al apego patológico, a la posesión, a la cuestión que nos lleva a tener sentimientos muy fuertes, además, es lo que nos saca quizás de este estado de adultez, es decir, lo que nos pone de pataleta. Y bueno, también tenemos que ver y cómo nos vamos aproximando a este estado deseado en función de cómo se van reduciendo las pataletas a lo largo de nuestra vida y cómo vamos viendo que se nos pasa antes, que viene con menos fuerza, que podemos sentir que hay algo que está funcionando, que estamos perdiendo menos energía, que estamos perdiendo menos el tiempo en la mala suerte, la injusticia, el culpable y de todas las cosas de las que hablamos que estamos en trance de ir eliminando de nuestro discurso, el culpable, la mala suerte, la injusticia. Es cierto que la vida nos manda unas lecciones que a veces parecen insoportables. Una de los axiomas de las leyes es que no nos va a ocurrir nunca nada que no sea soportable y que la vida sabe mucho más de nosotros que nosotros.
¿eh? Lo que pasa es que hay veces que parece insoportable. Y entonces, cuanto menos insoportable nos parezca, a lo mejor también nos estamos acercando a esa visión más esperanzadora, más cerca del objetivo, más cerca del poder asumir sin sentimentalismos la objetividad de los hechos. Podemos ir definiendo. Pero claro, si idealizamos a un personaje, ¿eh? Entonces nos vamos a convertir en frustrados. Tenemos que ir alcanzando cuotas de ir viendo cómo vamos a ir hacia lo que se pueda llamar ser un adulto en la especie Homo sapiens, de nuestra especie, un adulto. ¿Cómo sería? Bueno, lo interesante es que no necesitaría perdonar. Eso sería una de las cosas que sería característico. ¿De acuerdo? Todavía cuando no hemos llegado y hemos sentido muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, no lo hemos entendido, quedamos resentidos físicamente, instintiva y emocionalmente. Y queda un nudo ahí, un recorderis y tal, ¿no? Algo que de repente se asocia, que hace que se reviva, por tanto imposible el perdón. Es decir, que perdón en el momento. Entonces, a medida que se va reviviendo con menos dramatismo, pues más se da uno cuenta. Me decía mi abuela que no hay muerto más muerto que un amor muerto. Y es verdad que de repente pues te acuerdas mucho más de pequeñas serie de cosas y tal que te han ocurrido que lo que ha sido lo más importante, ¿no? Aquello que te ha llevado a muchas locuras y a muchas felicidades también, ¿no? Y que de repente se derrumba en nuestra vida, por ejemplo, y que además se derrumba de una manera, bueno, pues que pueda rozar lo grotesco, lo lamentable, lo no esperado, pues vamos a ir viendo, ¿no? Cómo podemos hacer una visión poquito a poco, en la que no se tenga no tengan estas cosas ya que ocurrir, porque al adulto ya no le ocurren esas cosas. Porque deja la ley de la correspondencia en otro lugar en su vida y en los escenarios que es correspondiente convivir, con lo cual doblete para poder intentar irnos acercando, es decir, que no nos ocurran cosas espantosas. Mm. Y bueno, esto era pues, sobre el perdón que habíamos removido. Yo de todas formas pienso que no, lo que no tiene que intentar es perdonar el ego. ¿De acuerdo? Que es como así evoluciono, perdono y así, ese es el ego, ¿de acuerdo? Porque es mentira y tal, ¿sabes? Entonces es muy interesante que no esté el ego involucrado en lo bueno, en lo evolucionados que estamos perdonando. ¿M? Porque entonces estamos volviéndonos a mentir. ¿M? Bien, Mario, ¿qué te sugiere todo esto? Eh, Pues hombre, estaba ahora justo pensando, hablando del perdón, no sé si estáis viendo o habéis visto ya la serie esta de Suits americana que se proyecta en Netflix. Y es una serie sobre abogados y sobre, bueno, es muy americana en el sentido de todos son grandes triunfadores, todos son grandes, pero hablando del perdón, ahí no se perdona ni el tato, vamos, están continuamente traicionándose, están continuamente metiéndose la pata uno a otro, poniéndose la zancadilla, generando disputas, generando rencores. Y ahí es una película estupenda para los tres, sobre todo porque es que está el eneatipo 3 retratado ahí de una manera cruda y real, ¿no? No es típico ahora, como Wow, dices, y ¿cómo toda... puede llegar a ser la venganza de un tipo 3? Sí, 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 pero bueno, y el perdón, pues claro, como tú dices ahora, el perdón desde el ego yo creo que es prácticamente imposible. Quizá lo único que puede hacer el ego es contemplarlo, asimilarlo y de alguna manera lo más que puede hacer es intentar olvidarlo, pero desde el ego no lo Mira, perdona nunca a nadie, nada, eso está claro. es que, Entonces, es que la esto, memoria también tiene su inteligencia, perdóname sí. que te interrumpa, ahora te vuelvo otra vez a Mm. convocar, y es el hecho de que es interesante recordar lo que nos ha pasado, ¿no? Para que no nos vuelva a ocurrir y tal, ¿no? Y también la energía o el estado de conciencia en el que estábamos y el tipo de personaje por el que fuimos atraídos, por tanto, mutuamente, recíprocamente. Nosotros no somos los buenos y el otro el malo, ¿no?
Entonces Claro. conviene recordar. La cuestión es que recordar tiene el resentimiento, ¿m? El que viene de la mano del recuerdo, pim, 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 viene el resentimiento. Y entonces ahí es donde está la historia. ¿M? Pero de todas formas no hace falta recordar, si ya el cuerpo lo recuerda. Es decir, si solamente tenemos que estar un poquitín más en contacto vital con nuestra parte instintiva y emocional que nos avisa enseguida, porque además es inteligente que sea así, que se nos avise. Eso no quiere decir que no hemos perdonado o dejado de perdonar desde el punto de vista filosófico o espiritual. Adelante, Mari, perdona. No, no, absoluto, al contrario, agradecido, ¿no? Pues exactamente, esto solo se puede ver desde un punto más alto, como decía Einstein, un problema no se puede resolver desde el mismo punto donde se creó, hay que subirse, hay que intentar verlo desde esta perspectiva y comprenderlo. Entonces, la primera, digamos, gran frase que hemos aquí acuñado es que nadie nos hace nada, ¿no? Es una de las cosas más difíciles de entender y que el perdón pues se basa en que comprender que lo que está viendo, poniéndonos la vida delante, de alguna manera también tenemos nosotros cierta responsabilidad, lo cual no significa que haya que echarse la culpa. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Pero vamos, hay que estar siempre atentos a lo que nos está ocurriendo, pues son cosas que la vida nos muestra. Y generalmente son cosas que tenemos que aprender, lo que sea, pero generalmente son cosas que tenemos que aprender y la vida nos lo muestra. Y bueno, pues ahí estamos todos, pero todos hemos sido entrenadores de otras personas y nos han entrenado a nosotros también, con lo cual, pues estamos casi en empate, ¿eh? Muchas veces. Y esto solo se va a poder comprender desde un punto de vista espiritual. Desde un punto de vista egoico va a ser prácticamente imposible el que se solucione. Se puede llegar a acuerdos, se puede llegar, pero como tú bien dices, cuando se te pone delante la otra persona, ¡buah! Se te revuelven las tripas, se te revuelve el ego, se te Ah, revuelve. Entonces, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, saber y comprender eso que hemos dicho, que nadie, absolutamente nadie nos hace nada. Eso hay que saberlo explicar muy bien. Pero bueno, pues eh, vamos a... Sí, también es muy interesante para esto del adulto, ¿no? Es decir, ¿cuánto poder le damos a qué en nuestra vida? exactamente. Correcto. Y cuánto decidimos Mm, que le damos y tal, ¿no? Porque lo peor es cuando no lo decidimos y de repente lo estamos dando. mm. Hace un ratito comentaba que a mí lo que siempre, mi experiencia de vida, lo que siempre me ha salvado de estas cosas es el sentido del humor. Entonces es relativizar las cosas, poner la distancia, intentar reírte de ellas, porque en el fondo muchas veces si nos viéramos desde fuera, veríamos que lo que decía Woody Allen, ¿no? Lo que es una tragedia con el tiempo se convierte en una comedia, ¿no? Pues a veces, muchas veces esto, lo que nos parece trágico, Dios mío, menos mal que me dejó, porque vaya lo que me iba a llevar para el cuerpo. Bueno, pues Entonces, eso es otro de los síntomas, vamos a decir, de los puntos que puedan definir a lo que es un adulto. El humor, efectivamente, amor, eh, efectivamente. es decir, el poder ver eh, niñerías y tal, ¿sabes? Hasta en uno mismo, ¿no? Mm. Que le pueden haber provocado gracia cuando el dolor ha terminado. Es decir, porque, bueno, esto ya ese sí que es el cierre, ¿no? Del asunto. Ahí ya no hace falta Es ni perdonar siquiera. Es decir, el ¿no? último Cuando, punto de cuando sutura, le el último vemos el punto. chiste, ¿no? Me acuerdo de José María Poveda, que estuvo persiguiéndome toda mi vida con el chiste. Sí, ¿Qué chiste te está contando la vida? Me decía. Y a mí no me hacía sí. ninguna gracia el chiste que me estuviera contando la vida. Pues Hasta que una, aprendí, ¿verdad? Se aprende con entrenamiento, pero también con intentar alcanzar altas cuotas de no sufrimiento, porque si no es imposible. Es decir, de estar bien, de decidir, mira, estoy bien, y tal y lo que me ofrece la vida es lo que necesito, y por tanto, pues voy a aceptarlo. Y luego, eso sí, no resignarlo y tal, ¿no? Es decir, hay que ejercer, hay que seguir moviendo la energía. Estaba justamente ahora introduciendo el tema que vamos a hacer hoy, que es la abundancia, que es también un tema en el que, bueno, pues conviene que revisemos muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra relación con la abundancia, con este término.
Si lo que estamos entendiendo que es con la relación con el dinero para tener mucho, para comprar muchas cosas, estamos muy equivocados. Eso no es el concepto de abundancia en el que seríamos felices. Es decir, en el que no sufriríamos, porque la abundancia, hay mucha gente que tiene mucho y sufre muchísimo. Es decir, la abundancia no le quita el sufrimiento y le mantiene en un estado de neotenia sufriente. Neotenia es lo he dicho, pero lo repito, es un término en psicopatología que es un estado de infantilismo en las reacciones. Es decir, ser humano de la tercera dimensión, prácticamente, ¿no? Pues ahí es el término abundancia significa que uno mueve las cosas, uno se mueve, uno ejerce acciones, no uno espera en la baraca, ¿eh? O uno espera y tal, es decir, en estado de suerte, o en estado de mala suerte, o en estado de culpables, o en el estado de porque yo nací de padres no sé qué, o porque el dinero es una mierda, o porque, es decir, todo eso está lleno de ideas locas que pueden obstruir el acceso a la plenitud. La plenitud significa que pagas tus gastos, nada más, eso es todo. O sea, que no tienes problemas económicos, solamente. Es decir, ya independientemente de cuáles sean tus necesidades, esto se podrá ser más o menos feliz cuando se mantiene un estado de equilibrio en el que uno está haciendo por lo menos lo mínimo para estar en un estado de abundancia. Con lo cual, pues felicidades a todos los que en un momento dado hemos llegado al estado de pagarnos los gastos, porque eso quiere decir que hay abundancia. Decía una cosa también, y que esto no es un estado espiritual, es un estado de experiencia, y es un estado que está mucho más cerca de la trascendencia de muchas limitaciones que otros, pero no significa sobreabundantes estar iluminados. Es decir, es que hacemos algunas cosas muy bien. ¿M? Y entonces el resultado es abundancia. ¿Eh? Eh, y, mm, eh, y me ha gustado, ¿no? Que no lo relacionen con estados de iluminación o estados de elevación espiritual o de altos niveles de desarrollo. Pero sí que se insiste en todos los documentos en que tiene que ver con un estado de conciencia, de agradecimiento, de aceptación me siento conforme con mi presencia en estos momentos, tal y como está en el mundo, en mí y lo que está ocurriendo y tal, ¿no? Y asentarse en ese presente para partir a hacer acciones, por supuesto, y eso siempre. Es decir, la abundancia no es un estado de quietud, ¿m? Es un estado de agradecimiento en la acción y en la generación y en el movimiento de la energía movimiento del talento. Importante también que haya un cierto despliegue de tus valores, porque la abundancia y el grado de contento que uno tiene sobre uno mismo van de la mano, ¿de acuerdo? Es decir, me abrumaba mucho tener que poner muchísimas condiciones para que uno, pero no son condiciones. Es demostrar que no tiene que ver con tener mucho o poco dinero sino que tiene que ver con estar en un estado de conciencia de paz en el sentido de que se pagan los gastos. Eso es un alcance de paz. Y la paz se gana, no viene por ósmosis. Es decir, uno es correspondiente con ese estado de paz. Y eso es muy interesante, porque ahí es donde puede empezar a bueno, esto a ocurrir otros escenarios. A partir de ahí, cuando no se tienen problemas económicos, es decir, uno no tiene que ir a cazar su mamut, pues ya puede filosofar, ya puede emprender, ya puede buscar valores, ya puede buscarse a sí mismo, ya puede pensar en sí mismo, que es de lo que se trata esto, ya puede ocuparse uno de sí mismo y de cómo está. Y de la variedad de yoes que ha habido en él, de su biografía, en el recuerdo también no solamente están los rencores, también están pues muchos momentos de nuestra vida en las que hemos expresado nuestros valores. Es muy interesante saber que es un estado de conciencia y pensemos en las veces en el día en que estamos. Eso es la abundancia, estar. No hay ansiedad, aunque sea un momento, 10 minutos. ¿M?
Ahí estamos abundantes, ese es el estado de conciencia. Bien, pues si se puede todavía, vamos a decir, regar, para que no sean 10 minutos al día o a la semana, pues sí, ahí es donde he encontrado algunas referencias sobre actitudes a trabajarse, pero insisto, no nos agobiemos. Porque todo esto se tiene que hacer con una actitud de contento, de agradecimiento, de aceptación, de buen rollo. ¿Eh? Y si nos ponemos demasiado deberes, sobre todo los unos, los seises y algunos subtipos y tal, que entre los que me incluyo, las condiciones para poder ser abundante, no, tampoco, no, porque no lo vamos a hacer en nuestra vida tal y como si tenemos que cumplir todos los preceptos en todo momento, sino estar cerquita de ello, ¿de acuerdo? En nuestro caso. ¿Eh? Vamos a ir viendo, a ver qué es lo que tenía yo por aquí. Vale. Hay pequeñas frasecitas, vamos a irlas reuniendo. Y luego sí que había algunos, a ver aquí. Vamos a empezar con algo así como muy chocante, bueno, no tan chocante, pero sí, bueno, pues que nos incita a la reflexión. mm, Sobre, bueno, cosas que he ido viendo sobre documentos de Gerardo y de leyes, ¿no? Que nos pueden. Bueno, pues nada más que hacer de guía, insisto, que no se conviertan en algo obsesivo, ni se conviertan ni el ego y tal esté queriendo tener abundancia con esto. No. Vamos a ver, excelentes relaciones está claro, pero está sobre todo con uno mismo, con nuestro posicionamiento en el mundo y con las cosas que hemos hecho por nosotros mismos para sacar adelante temas difíciles. Es decir, para poder admirarnos y poder tener no sé, una capacidad para podernos agradecer las cosas que hemos hecho en este mundo. Entonces seremos capaces, ¿no? De poder tener excelentes relaciones, porque en el momento en que uno ya llega un momento en que empieza a tener compasión por uno mismo, ternura, comprensión y ternura. Compasión es comprensión y ternura. Entonces ya uno es capaz de hacerlo también para los demás. Y sobre todo, el creerse capaz de afrontar las cosas porque uno tiene pruebas científicas de que lo ha hecho. ¿M? Y entonces esto va a procurar en este primer punto, ¿no? Que es los elementos del éxito que se le llaman, ¿no? Y que lo veremos también en cualquier propuesta que se relacione con cómo hacer las cosas para poder tener éxito en la vida. Éxito es, abundancia es poder tener paz. Con respecto al tema instintivo, supervivencia. Luego la capacidad de servicio incondicional. Esto se va poquito a poco haciendo cuando por fin uno ha salido del pozo, del hoyo o del marasmo en el que uno se haya metido y uno vaya podido comprender lo que ocurre. Ese es el mito que me estoy acordando especialmente de José, del sanador herido, ¿no? Es decir, el que de repente se da cuenta de las cosas, ¿no? Porque ha tenido la ley de la saturación, y porque ha llegado un momento en la vida en que ha dicho que no puede ser seguir como estamos porque nos vamos hacia el abismo, ¿no? Y entonces uno pues de repente pide ayuda y de repente uno pues se levanta y es más humilde y recibe información. ¿Eh? Entonces, a partir de ese momento, y sobre todo si aquello que hace funciona, no solamente tiene el derecho, sino tiene el deber de contar, porque habrá muchas personas que les venga muy bien la experiencia de cada ser humano. Eso es el servicio incondicional, el poder ofrecer tu experiencia. Aquello que te haya servido, aquello que hayas dicho, esto no me lo habían enseñado y esto sería muy interesante que los demás o ciertas personas o una en concreta esto pudieran tener acceso a ello, ¿no? Que es, bueno, no solamente ir dando discursos, sino también tener una actitud, porque hemos estado hablando de actitud, en la que se le vea a uno feliz, en la que se vea a uno contento. Ese es el mejor servicio incondicional que uno puede dar a la humanidad. Muchas veces por la boca muere el pez, mm, pero cada uno con su tema. Y hemos dicho que cada uno va a pensar en cómo sería su versión, acercándose a la versión de un ser humano adulto, mm, y sin perder su autenticidad y sin perder, vamos a decir, por eso es mejor no hacerlo genérico.
sino mirar cómo cada uno podría servir, en qué. ¿Qué es lo que sabe? Porque el servicio se da cuando uno sabe algo, no que se la cree, sino que la sabe. ¿Por qué? Porque la ha verificado. ¿Cómo? A través de la experiencia. Y eso es una disposición. No es que de repente a uno se le ocurra. No, es una disposición que va a ir unida poquito a poco, a medida que se vaya generando, a una buena relación conmigo mismo. Porque para hacer un servicio incondicional uno tiene que tener una objetiva y justa opinión de uno mismo. Y luego, bueno, pues la sabiduría para cumplir esos dos anteriores dentro de las leyes. Y eso también se va aprendiendo. No hay instrucciones precisas del minuto, persona, no. Eso cada uno lo tiene que ir aprendiendo. ¿Cómo? Es decir, bien, estamos estudiando las leyes universales, estamos aprendiendo, y qué es de lo que se trata, ¿no? Para luego convertir lo que es la teoría de lo que se nos dice en sabiduría porque lo hemos verificado y nos hemos encontrado en momentos abundancia. Cuando hablo de abundancia no solamente hablo de dinero. Habla abundancia de amor, abundancia de compañía, abundancia de silencio, abundancia de conversación. Es decir, cuando uno se siente abundante, es decir, hay esa sensación de vacío, que es realmente la generadora de la angustia, ¿no? Que nos lleva bueno, a estar en compulsión con el subtipo y también la energía vital, como lo hemos visto. Pero el hecho de repente eh, tomar la decisión de hacer algo con esto. ¿Mm? Y entonces uno de repente se puede encontrar, porque el universo va, o sea, la vida va a responder en función de nuestra actitud. Si yo tengo una actitud de escasez, hay escasez. Si tengo una actitud abundante, hay abundancia. Es algo físico, son leyes físicas, y que no tienen nada que ver con magias esotéricas decididas por alguien emocional. Y eso es lo que es muy interesante saber, ¿no? Por eso nos va a poner objetivos. Es decir, el universo no se enfada con nosotros, no se venga, no se afecta por nuestro victimismo, y no atiende a nuestras peticiones. Somos nosotros los generadores de lo que vamos a construir. Y eso es lo interesante, y ahí es donde nos acercamos también a otra de las definiciones del Homo sapiens adulto. Y bueno, había más cosas, estas eran un poco, digo yo, las deprimentes, ¿no? Las que dicen, bueno, pues me voy a tener que iluminar, entonces, no, 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 no. A ver, ¿qué más Has, cosas has había? dicho una cosa importante, saber que Dale, además dale. desarrollar estos tres puntos que para mí me parecen fundamentales, el tema de las relaciones humanas, ya metiendo en lo que es un mundo de, bueno, antes de nada de seguir hablando, abundando en este punto, me gustaría aclarar una cosa, no todas las personas de éxito son personas abundantes, pero sí todas las personas abundantes son personas de éxito. ¿Cómo se traduce esto? Que muchas veces el éxito, tal y como lo entendemos Eso en este es. mundo, ¿no? Es- El éxito no siempre va asociado, el éxito en fama, en dinero, en todo eso, lo que entendemos vulgarmente por eso, ser, no todo es, no es- perdón, no se pueden considerar personas de abundancia porque muchas veces son carentes en amor, son carentes en relaciones humanas, son carentes en muchas cosas. Y eso es lo que se pone en manifiesto en esa serie que os he comentado. Pero por seguir adentrándonos en el tema este de las relaciones personales, ya lo que es el mundo del laboral, el mundo de empresa, el mundo más práctico, en donde generamos la abundancia, por lo menos económica, pues sí me gustaría resaltar una serie de características básicas que son importantísimas. Una de ellas, y en la que vamos desarrollando poco a poco, es generar esa confiabilidad. O sea, no se pueden tener buenas relaciones humanas si no eres una persona confiable. Y ser confiable significa que la gente, tú generes confianza, que la gente confíe en ti, tú confíes en los demás también, y seas capaz de desarrollar esa sensación que tienes, que los Aquí. demás pues siempre te consultan, que si eres una persona que produces paz, que produces siempre buenas relaciones y la gente se acerca a ti.
Evidentemente, si es una persona muy rígida, pues es difícil, no se desarrolla confiabilidad. De igual manera que siendo una persona emocionalmente inestable, pues tampoco se desarrolla confiabilidad, ¿no? Entonces, pues hace poco decía Griselda, ¿no? Que la virtud, bueno, más o menos que la virtud está en el término medio, que efectivamente muchas veces, Aquí pues está lo que estabas diciendo. Este es el PowerPoint de abundancia. exactamente, ser una Sí. persona confiable, pues es una persona, y además mucho lo habéis podido desarrollar en vuestro trabajo habitualmente, cuando tienes esa persona típica o cuando tú te conviertes en una persona de referencia, que siempre la gente puede confiar en ti. Qué bendito es eso, vamos, qué bendito y qué bueno es tener una persona en la que puedas Guau. confiar y qué bueno es cuando tienes una persona que sabe escuchar o te conviertes en una persona que sabe escuchar y una persona que la gente confía en ti. Eso para mí es una de las mayores maravillas que me ha pasado en el trabajo y me ha Ya, pasado pues con los ya. clientes, con todo. Entonces, evidentemente, pues no siempre le vas a caer bien a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es que sí es un aspecto que va a desarrollar buenas relaciones humanas. Otra cosa que sí me gustaría comentar es la capacidad y el entusiasmo. O sea, yo cuando contrataba a una persona, ha señalado una cosita muy importante que tenemos que desarrollar luego, Isabel, que es el tema de la conciencia. Incluso ya las empresas modernas empiezan a diseñar un nuevo puesto de trabajo que sería el asesor conciencial de alguna manera. Es decir, y muchas veces lo que es la empresa antigua, como la hemos entendido, se ha basado mucho en la era industrial, sobre todo la zanahoria y el castigo, la zanahoria y el castigo, y eso pues bueno, ha podido tener resultados en bueno, determinados momentos, pero no es por donde van los tiros ahora. La gente, yo por lo menos a mí me ha hecho prosperar en el trabajo, siempre ha sido generar un equipo de personas motivadas, entusiastas, que pudieras confiar en ellas y eso nos ha llevado siempre a la abundancia. ¿Eh? Habrá habido momentos que hayamos ganado más o menos, pero como bien ha dicho Isabel ahora, no solo, digamos que el precio más barato que podemos pagar en este mundo muchas veces es el dinero que nos cuesta una cosa. Ese es el precio más barato que podemos pagar, el dinero. La abundancia no es solo dinero, la abundancia es, pues, convertirnos en personas de excelencia, convertirnos en personas que la gente quiera estar No con se te nosotros, oye. convertirnos en personas que la gente quiera estar con nosotros y desarrollar estas dos características que os acabo de comentar, la confiabilidad, el entusiasmo, y para mí otra característica muy importante es la lealtad, la lealtad. ¿Y cómo generamos lealtad? Pues generando acuerdos. Evidentemente, Mm, hay una cosa que me gustaría señalar en esto, ¿no? Que la lealtad solo se puede desarrollar en personas que estamos, digamos, en un nivel de conciencia, en el tercer nivel de conciencia, por decirlo así. ¿Y qué significa esto? Que, que hacemos las cosas con el ánimo de obtener siempre alguna recompensa, ¿no? Mira, te pierde. Déjatelo en la mano el micrófono y así no te perdemos. Sí, ¿se me oye mejor ahora? Sí. Sí, pues eso, que la lealtad es, digamos, la capacidad que tenemos de generar acuerdos. Estos acuerdos solo se pueden generar cuando somos personas que estamos en un nivel de conciencia, pues, el nivel 3 como decía Gerardo Smedlin, ¿no? ¿Qué significa? Que evidentemente personas que están a nivel de conciencia 2 no vas a poder hacer acuerdos, porque en el momento que ellos no consideren que van a obtener nada a cambio, ni les si conviene nada, van a romper el acuerdo de una manera unilateral. Tenemos ejemplos de esto, ¿verdad? Muchos. Entonces, evidentemente, con personas que estén dispuestas a generar esa lealtad y ese compromiso, pues son las personas con las que podemos generar abundancia, las personas con las que podemos llegar a acuerdos fructíferos. Pero para eso hay que estar a un nivel 3 de conciencia. Ya a un nivel 4 de conciencia significa que no va a ser necesario siquiera hacer acuerdos, porque todo el mundo va a dar lo mejor de sí y no va a esperar nada a cambio, simplemente lo va a hacer por el simple hecho de hacerlo y de estar bien consigo mismos y generar pues ese amor incondicional que has puesto hace un ratito. Bueno, y si quieres, pues seguimos abundando en otros temas que me gustaría señalar. No, es que todo tiene que ver con lo que estuvimos resumiendo, que era un libro entero en este PowerPoint, Sí, precisamente sobre la abundancia. Es decir, sí, lo que pasa es que lo hacía una persona que tenía problemas con la palabra abundancia, sí, pero era incondicionalidad
y abundancia, el PowerPoint. Sí, Y a decir, la eficiencia, le llamamos, hay que dejar de enfrentarse al orden perfecto del universo, es decir, para alcanzar la eficiencia, para alcanzar la abundancia, el estado de claro. eficiencia. Cuando uno es abundante, uno se siente efectivo. Es decir, es una valoración que viene también de una manera instintiva y de una manera emocional. Es decir, dejas conforme a la parte, vamos a decir, más egocéntrica, instintiva. Duerme el cocodrilo. Es una maravilla Co- cuando el cocodrilo, es decir, le llamamos el cocodrilo al cerebro reptiliano, a la parte reptiliana, que es una maravilla. El cocodrilo no lo decimos en su parte, vamos a decir, peyorativa, sino todo lo contrario, pero que también tiene su parte de fiereza, ¿no? Cuando duerme dentro de nosotros, toda esa parte es una maravilla. Eso quiere decir que está conforme y no procesa emocionalmente. Es sí o no. ¿De acuerdo? Cuando es sí, es una maravilla. Cuando es no, agárrense que vienen curvas. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues ahí está domando el dragón, ¿no? Que se llamaba la película de dibujos que yo recomiendo, Cómo domar a tu dragón. Es una gran peli. Y bueno, sí, pues ese era un poco esto que quería enseñar y tal, que luego lo veremos si da tiempo y si no, el próximo día. Pero es un PowerPoint que viene, que está muy bien, el resumen. Insisto que no nos deprima, insisto que sea un desafío, insisto que lo llevemos a nuestra vida cotidiana, insisto que nos sintamos identificados con ello, no pensando que es algo inalcanzable, que va, ¿eh? Esto se va poquito a poco haciendo, es como muy altisonante, pero lo hemos hecho muchas veces en la vida. Es la cuestión de no tú sí, tú no, tú sí, tú no, sino de tener una actitud de tú sí. ¿Mm? Y esa es muy interesante, es muy bonita, esa es la de estar en servicio. Por supuesto que tú no, estoy hablando del ego, ¿de acuerdo? Luego pues veremos a ver cuáles van siendo nuestras correspondencias. Por mucho que digamos tú no, si lo que somos es correspondiente con eso que decimos tú no, ese tú no se va a estar reproduciendo, porque es la ley de la correspondencia. Con lo cual tendremos elección hasta cierto punto. A partir de un momento dado sabremos que muy poco, ¿eh? Y que solamente nos ocurren las cosas que son no correspondientes con que nos ocurran. ¿Por qué? O bien porque no hemos visto antes que esto podría ocurrir, ley de la advertencia, nos hemos saltado una ley, o bien porque estábamos ilusionados. ¿Eh? La ilusión es el de las ideas locas que eh, definen o interpretan desde nuestra locura la situación o el escenario. Cada uno tendrá su explicación y cuando se encuentre la explicación, ya está, ya hemos encontrado la explicación. No encontramos la explicación. Ah, ¿por qué no encontré antes la explicación? Ya estamos otra vez en estado de neotenia, ya estamos otra vez con la pataleta. Si aprendemos, si queremos irnos acercando al adulto, pues eso y tal, de aquello que pudo ser y no fue, o aquello que no pasó porque no lo sabía, que no sea otra pataleta. Porque todo eso nos saca de esta actitud de abundancia o esta actitud de agradecimiento, y esta actitud que nos hará correspondientes con otros escenarios a partir de el momento en que decidamos tener esta actitud, porque es una decisión. Y una decisión también basada en ciertas comprensiones, por supuesto que sí. Esto no es un acto de fe, ¿no? Esto es que voy a verificarlo. Ya con que uno se exponga nada más a verificarlo, ya es muchísimo alcanzado. Muy pocas personas quieren verificar sus ideas locas. Muy pocas. O sea, daos cuenta de que esas sí que están vividas desde el centro instintivo como de vida o muerte. Es decir, se te derroca tu mundo prácticamente, ¿no? Y entonces, si no te lo derrocas tú, te lo derroca la vida, ¿eh? Y bueno, con tal y como algunos de nosotros hemos experimentado de cómo la vida puede llegar a derrocarnos, ¿eh? Si no queda más remedio, si no hay otra salida para que sirvamos, para que estemos, y para que nos demos cuenta de nosotros mismos. Estas son las razones por las que nos ocurren las cosas que nos ocurren, algunas de ellas muy desagradables. Y bueno, esto vamos a continuar con la abundancia. Insisto en que hay muy buenas noticias con respecto a ello, que es lo primero que es que no hay que ser rico. Es una buena noticia, que ser abundante no signifique ser rico. Depende de si entendemos riqueza
con tener mucho dinero, que es como generalmente se entiende. Entonces, la abundancia es que la parte económica no tiene problemas y está basada en una actitud de confianza en uno mismo, para poder afrontar lo que tenga que venir y tal, es ahí mantenerse en una actitud de equilibrio con respecto a ese tema, que es el más selvático, vamos a decir, el más biológico, el tema de poder pagar tus gastos. Hablaba también en otro lugar de que tus ingresos sean por lo menos igual que tus gastos. Sigue siendo abundante cuando te quedas en paz. Luego, a partir del momento en el que uno ya puede ahorrar, uno empieza a ser próspero. Quiere decirse que ahí está, bueno, pues siendo correspondiente con la prosperidad, es decir, con poderse no solamente pagar los gastos, sino permitirse pues necesidades creadas. En tanto en cuanto a la vida te lo permite y en tanto en cuanto eres correspondiente con poderlo hacer, nadie ha dicho que no se pueda vivir una vida de calidad o vivir una vida tal y como uno esté contento con vivirla, y sin tenerse que comparar con nadie, si el ego no está al cargo, se va a hacer muy bien. ¿M? El ego de la comparación, el ego del estatus, el ego de la pereza, del ego de... Es que hay tantos que pueden de repente interferir en todo esto, que son las pasiones. El enneagrama expresa muy bien lo que nos pasa y lo que nos interfiere para poder conseguir estos estados de conciencia, que son los que nos sugieren para poder alcanzar estados de paz y de energía vital, que es un poco el estado de abundancia. Estoy en paz, es decir, paz es lo visceral. Acordaros que rabia, paz es lo visceral, está en paz. Si lo visceral está en paz, pues qué interesante, ¿no? Ahí es donde está la abundancia. El hecho de que uno se pueda dedicar a otras cosas diferentes, ¿no? Que sean ir a ir a cazar la comida. Decía uno de los profesores, Geno, que hicimos en la formación con él para los deseos de principios de año, decía que había que tener casa, comida y ternura para ser abundante. Casa, comida y ternura. También tenemos que decir que era un eneatipo 5 el que era nuestro profesor y tal, ¿no? Pero nos gustó mucho lo de la ternura, ¿verdad? Y casa y comida, pues por ende. Y bueno, pues esto bueno, al cerebro le gustan mucho los puntos, casa, comida y ternura. Vale, pues añadimos ternura. Y bueno, pues entonces poder estar agradecidos, completa y Yo absolutamente agradecidos. añadiría otra cosa más, porque eso lo que está cubriendo son las necesidades básicas, las necesidades vamos, Leche y instintivas, afecto, sí, las de relación, y yo añadiría también casa, comida, y creatividad y gozo, que ya tiene más que ver con el estado de conciencia y con el goce. estado profundo. Añadimos goce, sí. Efectivamente, Casa, entonces, comida, ternura y goce. Muy bien. No pues se nos es... olvida la parte dionisiaca y estamos muy apolíneos y tal, ¿no? Como era él, nuestro para añadir profesor. una parte que es la que más nos llena, por lo menos a los que estamos aquí, yo creo que nos llena más esa parte. Todos, entonces, pues, en fin, hay una Sí, fórmula matemática que me gustaría dejaros aquí, que me parece la básica para saber entender qué es esto de la abundancia, ¿no? Digamos que el propósito correcto, con la información correcta y con la acción es lo que nos genera la abundancia. O sea, si añadimos a un propósito correcto, una buena intención, con una buena información, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer y además lo hacemos, eso es lo que nos va a generar siempre la abundancia. Y eso es, digamos, la fórmula matemática típica de la abundancia. También lo repites, podemos, es propósito correcto, más información correcta, o sea, tener una buena intención, tener también la información adecuada, porque tú puedes a lo mejor tener un propósito correcto, pero te has rodeado de los más ineptos o tú no tienes la información adecuada y puedes hacer muy mal las cosas, con lo cual, por mucho que hagas, te va a salir mal la cosa. Pues si ese propósito es correcto, está ayudado de una información correcta
y encima lo estáis haciendo, no estáis procrastinando las cosas ni dejándolo la holgazanería absoluta, pues eso siempre va a generar abundancia. Y tú has señalado una cosa muy importante, y aunque está mal decirlo, pero el espíritu de servicio, una persona con espíritu de servicio nunca va a pasar grandes necesidades, enseguida saldrá adelante. Y eso hay experimentos hechos. Aquellas personas que a lo mejor les quitaron todo durante la guerra o durante desastres, Hay quitaron, varios ejemplos por aquí también, sí. sí, y luego cuando vuelve otra vez y les dejan expresarse, pues vuelven a recuperar su. Entonces, muchas veces la pobreza está reñida con lo que es el espíritu de servicio. Mm. Y eso, ¿por qué? Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que los derechos se generan solo cuando hay un compromiso y hay una acción. Y no te comprometes, si tú no te comprometes con tu vida, no te comprometes con tu empresa, no te comprometes con tu familia, no te comprometes con aquello que te va a generar esas relaciones o esos recursos, no vas a generar ese derecho. O sea, muchas veces se entiende muy mal esto de los derechos. Yo es que tengo derecho a, pero todo yo quiero ir a trabajar de 8 a 5 y no voy a comprometerme con la empresa, pero a mí que me den el sueldo al final. Esa gente no genera felicidad ni genera nada, simplemente lo que están generando pues es pasar por la vida de la manera Como un trámite, como un trámite, efectivamente, ¿eh? como bien dices. Trámite. Mm. Entonces, compromiso y acción. De igual manera, pues si un día no estás a gusto en una empresa, no estás a gusto en lo que sea, pues tienes todo el derecho y el deber, y digamos ahí, de salir de tu zona de confort y dedicarte a otra cosa. Y otra cosa que también me gustaría señalar es que muchas veces les decimos que es que yo quiero conseguir un trabajo. A veces también puede ser, ¿por qué no inventas un trabajo? Que es lo más difícil muchas veces, ¿no? Pero otras personas que son los que arrastran a los demás, es los que generan trabajos, los que generan abundancia, porque son personas que si no hay trabajo lo generan ellos. Y eso pues hay que tirar y darles todas Ya, las opciones, todas las posibilidades ya, para que esas personas sigan claro, adelante. claro. ¿Eh? Había el cuento de a dos hermanos, lo acabo de leer, lo que pasa es que no sé dónde esta tarde, a los que les dan lo mismo a cada uno, uno prospera y otro no. Y entonces Efectivamente. les cambian de lugar y tal, porque el otro, el que no, decía que era muy injusto el lugar donde le había tocado, y entonces le cambian de lugar, y entonces efectivamente quien prosperó fue el del otro lugar, porque quien prosperaba era la persona, no el lugar. Y entonces, Efectivamente. bueno, pues y se demostró que además el hermano en donde estaba bien en su función de trabajar para su hermano. Y ahí se terminaba la historia, ¿no? Pero con exactamente el mensaje que tú estás dando, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, en esta frase es el reconocer el valor de ganarme las cosas, que no es poco. Reconocer el valor que tiene lo simple y lo elemental, saber que estoy cumpliendo con mi función, que me gano la vida, que inicio acciones para ello, y que pongo vamos a decir, toda mi voluntad en ello. No voy a decir mi amor, porque no sabemos lo que es el amor, ¿eh? Y entonces no va a haber ningún problema. Se está en una situación de abundancia. Se sabe uno capaz de generar, se sabe uno generando. Lo que pasa es que hay que acordarse de que uno lo está haciendo. Porque cuando de repente entra la máquina, entonces uno deja de darse cuenta, y la cuestión es darse cuenta para poder reconocer el estado, reconocer el valor de ganarme las cosas. Y luego, pues la frase de siempre que nos encontramos en todas partes, que es: mientras que yo no valoro lo que tengo, es imposible acceder a algo mejor. ¿De acuerdo? Entonces eso también es interesante, ¿no? A ver si nos estamos conformando. Y el universo nos tiene atados, ¿no? Porque como hay una conformidad, de ahí que de alguna manera vibramos en conformismo, y eso también puede ir en contra de nuestros valores. Sobre todo, lo que va en contra de nuestros valores va a ser lo que va a hacer pesar nuestra conciencia, va a ser lo que nos va a traer en un estado de no paz, más allá de Aquí, tener mucho o poco dinero. Dime. Isabel, hay una cuestión que nos presenta Helen Faust, que dice, eso de lo que das, recibes, si eres abundante, recibes lo mismo. No estoy de acuerdo, muy de acuerdo por la experiencia personal. Bueno, aquí me gustaría que comentaras algo. Yo también me gustaría comentar algo, pero empieza tú si quieres.
A ver cómo era la cosa, me la Sí, vuelves a leer. Helen dice eso Sí, de sí, Helen que me doy cuenta, lo sí. que da recibes si eres abundante, recibes lo mismo. No estoy muy de acuerdo por la experiencia personal. No sé, y si Bueno, todo esto no está de acuerdo, no es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino haber tenido otra vivencia o verificar la que estamos afirmando. Si uno cree que es que no, es que uno tenía la actitud más amorosa hacia uno mismo, la actitud más generosa hacia uno mismo, porque solamente de esa manera es como uno puede tener una actitud amorosa hacia los demás, y uno puede tener la suficiente honestidad como para reconocer que si no me ha ido bien si no me ha ido bien con mi mejor actitud, ¿qué hago aquí? Si ya la vida es injusta, ¿qué leyes universales? Entonces, aquí no va de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino de verificarlo. Y entonces, tu afirmación, ¿cuál es a partir de ahora? Que hagas lo que hagas, el resultado va a ser al azar. Eso es lo que uno se tendría que preguntar. ¿M? Yo también pienso hay, que he tenido la mejor intención en cosas que me han salido mal y luego me he dado cuenta de que no, de que ni mejor ni peor intención, la intención no era la adecuada para lo que estaba sucediendo, sin valoraciones ni juicios, porque si nos juzgamos, pues entonces tampoco nos vamos a ir a ningún lado. Sí, Mario. hay dos cosas que me gustaría señalar aquí. Hay una cosa que comenta Alex Rovira que me gusta mucho, que dice que o la suerte, bueno, la buena suerte es exactamente igual a la preparación por el azar. Y sabemos que el azar es la inversa de la preparación. Y si despejamos, es decir, hacemos otra fórmula matemática, si decimos que la preparación lo multiplicamos por la inversa de la preparación, sería preparación dividido por preparación, sería que la buena suerte es igual a uno. ¿Qué significa esto? Que la buena suerte depende de uno exclusivamente, de lo que Ay, uno haga, tu de lo que uno sea micrófono, capaz, Mario, tu micrófono. de lo que uno sea capaz de prepararse, de lo uno que sea capaz de. Entonces, y otra cosa me gustaría señalar que muchas veces lo que a lo mejor puede ser que en el momento, efectivamente, como bien dices, Helen, el universo no pienses tú que te está siendo lo suficientemente correspondiente, pero no siempre se produce en el mismo momento que se ha generado, ¿no? Mm. Y pongo un ejemplo en plan negativo, es decir, si alguien, por ejemplo, pues ha defraudado algo alguna vez o ha cometido alguna pequeña estafa o algo así, puede ser que salgas victorioso en ese momento, pero estoy seguro que con el tiempo la vida te va a pasar factura, seguro, seguro. Eh, Hay Entonces, muchas explicaciones que te vienen 40 años después de cosas que te están ocurriendo que has hecho a lo mejor hace efectivamente, 20. Sí, 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 efectivamente. eso también es Entonces, verdad. siempre he pensado que lo que siembras siempre lo recoges. No sé cuándo, pero lo recoges. Y si siembras cosas buenas, siempre vas a recoger cosas buenas. Sí, como dice Elisa, se llama karma, sí, No, efectivamente. bueno, es física, gracias a Dios no tenemos a nada emocional juzgando. Pero Sí. lo que estamos aprendiendo ya no es eso, ya que desde que nos hemos salido de un Dios emocional que nos habían insuflado a algunos, a otros no, cuando éramos pequeños, estamos en estos momentos aprendiendo física, es decir, aprendiendo objetividad, que es de lo más cercano al amor y tal que nosotros podamos conocer, lejos de cualquier tipo de sentimiento y tal, ¿sabes? Si yo tengo sentimientos con la física, pues entonces tengo un problema, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo que ir al psicólogo y tal, oye, mira, es que tengo problemas porque las manzanas caen hacia abajo y no estoy de acuerdo. Creo que tendrían que caer hacia arriba. Y entonces, bueno, pues oye, sí que está cerca la alucinación y tal, incluso si aparece un psiquiatra, igual termina uno medicado. Pues no vamos a compararlo, tal, esto que estoy haciendo es humor, pero estamos un poco en esos niveles y tal, universalmente hablando, ¿de acuerdo? Luego está la ciencia de la opiniología y tal, ¿no? Que es Sí. una de las ciencias que también Felipe Hieras y tal habla, porque le habla muy, él entiende mucho de etología y no conocemos mucho a los animales salvajes que puedan tener opiniones, sino que fluyen con las leyes, con las leyes tal y como pueden y saben, y según su especie. Muy bien, muy bien, es que no sé qué había. Helen, no sé yo si seguimos con el debate. Yo por mí encantada. Yo me lo paso muy bien debatiendo contigo, ya lo sabes. A ver que te vea la cara, que no te la veo. ¿Dónde estás? Tan, tan, tan. Hola.
Nuestro ring de boxeo, pues yo creo que vamos y tal, yo creo que, que yo empiezo a ganarte algún ring yo, ¿eh? Alguno que otro y tal, ¿sabes? Sí, 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 que lo sabes tú muy bien. Bueno, vamos a continuar con la abundancia, ¿dónde estaba la cosa? Por aquí. Había elegido alguna frase más que tenía por aquí. Aquí, bueno, pues efectivamente, aquí vuelven a insistir con el tema del servicio. Aquí es donde hablaba sobre lo que os comentaba, sobre que yo maneje abundancia o que no maneje nada, no es un indicador de desarrollo espiritual, es un indicador de experiencia. El indicador verdadero está en las relaciones y en la satisfacción interior. Ahí es donde uno, esto puede estar viendo. La satisfacción interior son dos cuestiones. Primero, paz, es decir, no hay visceralidad, no hay rabia convertida en ira, no hay afán instintivo, no hay, vamos a decir, necesidades no cubiertas. ¿Mm? Eso es paz, estar perfectamente homeostático en ese momento. ¿Eh? Y la energía vital, es decir, que no esté uno drenado. Ahí es donde también tenemos indicadores. ¿Mm? Y entonces es levantarse por la mañana y no entrar en pánico, sino decir, ah, qué bien, mira, qué bien resolví ayer, vamos con hoy. Y esto también es otro de los indicadores, cómo nos levantamos por la mañana, qué sensación tenemos la primera, que ahí te baja tu identidad, la que en en estos momentos de tu vida estás ejerciendo en los escenarios que te corresponden. Y entonces, ¿qué tal con ese personaje? ¿Qué tal me llevo con ella, con él? Eso es también muy interesante, ese es un punto de conciencia también muy interesante. Si hay pánico, ansiedad, que tenga que ver con supervivencia, que tenga que ver con cuestiones que tengan, vamos a decir, relacionados con lo básico, o no, o son más bien mis relaciones, movidas que tengan que, es decir, cuál es el objeto de nuestra preocupación, iremos viendo cuáles son los indicadores por donde tendremos que trabajar. Y eso en el primer trance que te pones por la mañana, si uno se da cuenta, está perfectamente escrito. Muy bien, a ver qué más cosas había, qué más cosas hay por ahí mientras que miro más. A ver qué más cosas había por ahí, Mario. Estoy aquí contestando que dice plenitud, confianza, serenidad, ausencia de juicio. Dice nada de lo que se vende en los medios de comunicación de la tercera dimensión. Y digo, efectivamente, es todo lo contrario de lo que estamos hablando, de lo que se vende en los medios de comunicación. Es competitividad, exclusividad, bah, en fin, todo lo más básico. Y eso es, Aquí he encontrado una cosa muy interesante sobre derechos que tiene que ver con, fuera de esos 5 derechos no existen más derechos, los demás necesito ganarme. Si no hago mm, nada, no tengo derecho a exigir nada. Entonces, ¿cuáles son los 5 derechos? Estamos hablando de abundancia. En cualquier cosa, es decir, como que tenga que ver con la abundancia, ¿cuáles son los 5 derechos? Es que me ha gustado mucho pues a tener una forma, a ocupar un tener una espacio, forma. a tener una compensación por las cosas, en fin. Y, Eso es. Y al uso de los bienes. y el uso de los bienes. Y lo que he Eh, comentado entonces, el derecho se genera cuando hay un compromiso y hay una acción. Esos derechos nos vienen dados por simple nacimiento, pero no es de lo que estamos hablando. Son derechos que están simplemente por el hecho de nacer. Tenemos un espacio, tenemos un cuerpo, Eso es. tenemos una necesidad de una compensación, pero no es los derechos de los que hablamos y suelen hablar los políticos se generan cuando hay un compromiso y hay un trabajo detrás. Eso es. Entonces, que miremos a ver hasta qué punto exigimos tener más derechos, más allá de estos 5 derechos, porque entonces estamos a lo mejor con alguna idea loca con respecto a que la vida nos tenga que complacer. Y quién está hablando aquí, quién necesita ser complacido aquí. Es también una buena pregunta, por si acaso está el personaje por ahí detrás.
Y entonces una de las cuestiones que le dan a uno una gran satisfacción es haber creado en tu vida es un estado de abundancia, es decir, de poder pagar tus gastos con tus acciones, con tus comportamientos, con tu trabajo, con lo que tú haces. Y hacerlo, que se puede llamar función, si es acaso lo que es nada más que uno hace para ganarse la vida, pero que no le va el alma en ello, a misión, que es cuando tu trabajo coincide con lo que más te gusta hacer en el mundo. Eso es una ganancia que se va haciendo poquito a poco, y que es cuando se está en un estado de abundancia plena, cuando tu misión y tu función, esto es algo un poquito, un concepto un poquito más avanzado que en lo que estamos ahora, para saber que puede uno, creando un estado de agradecimiento, empezar a cambiar algunas de sus correspondencias. Sí, ese es el riesgo, entre comillas, es decir, desaparecerán algunas personas, aparecerán otras, desaparecerán algunos escenarios, aparecerán otros, porque es normal, así es como es la física. No es magia, potagia, ¿no? Es algo que poquito a poco lo podremos ir comprendiendo, para que entendamos que somos creadores, y somos co-creadores, vamos a decir también, por supuesto. Hasta cierto punto podemos crear, somos servidores. ¿M? Y esto era importante, ¿no? El también ver, bueno, pues esto, cuestiones que algunas personas incluso no se conceden con el derecho a tenerlo tal y como lo tienen, ¿no? Personas que no les gusta su cuerpo, personas que no les gusta el sitio, el país donde nacen, o el trabajo que tienen. Es decir, y muchos de nosotros hemos estado aquí continuamente y tal, haciendo la pataleta cuando lo teníamos como un derecho. Y además esto, la cuestión es como que no han celebrado nuestra existencia de una manera suficiente, o vamos a decir, que haya satisfecho una demanda ante el mundo que nos convierte en personajes infantiles. Entonces está muy bien pensar en nuestros derechos. La cuestión es no creernos con más derechos de los que tenemos y nos hemos ganado a partir de estos derechos. Y ahí es donde está el capricho, donde está el niño maleducado, la niña maleducada, la niña que no tiene suficiente, la niña que se compara, la niña que vive en un estado perpetuo de insatisfacción y todas las cosas que el enneagrama nos viene a contar de estados de conciencia en la que nos pone nuestro subtipo. Y entonces ahí ya no se tiene un estado de conciencia de abundancia. Que un estado de conciencia de abundancia es equilibrio. No hoy sí, mañana ya veremos. Es equilibrio, confianza. Lo que decía Mario, confianza. La confianza, Jolín, Mario, si vieras cuánto me acuerdo de ti, porque claro, al principio cuando te oí hablar de tanta confianza decía, vale, confianza. Pero luego cuando vas comprobando que la confianza hace las cosas, es impresionante. Y además la confianza no es, venga, voy a tener confianza. No, es una actitud muy natural. Es dejarte en paz. Es decir, pues Es, entra uno en confianza. Sí, es, adelante. es, para mí es la confianza, cuando hablo de confianza, es centrarse centrarse en hacer las cosas y dejar el resultado pues al de arriba, a ser absoluto, a Dios o como lo queráis llamar, a la conciencia. Lo importante es centrarse, como decía Jesús, lo demás se os dará por añadidura. Es decir, tú céntrate en lo que tienes que hacer a lo mejor que sepas hacerlo y lo demás ya se te reconocerá. No te centres en obtener los resultados ni es que generes expectativas que sean egoicas y que estés, digan, pues centrado, esto lo tengo que conseguir sí o sí, pues eso lo único que va a hacer es hacer. Entonces, confianza es decir que, bueno, que si uno se centra en generar y en centrarse en lo que tiene que centrar, que es en hacer lo mejor que uno sabe hacer, pues lo demás ya vendrá, seguro. Vamos, por lo menos esa es mi experiencia de vida y me ha ido mejor cuando me he centrado en lo que tenía que hacer más que en los resultados que yo quería esperar. Hemos visto que además tienes derecho a tener una función y hay un sitio para ti y hay una solución para tus problemas. Efectivamente. Es decir, esta es la confianza. Problemas Sí. vamos a tener, pero hay una solución. Nada de ahogarnos en los problemas. No, no, y además esperar que el físico este francés que se habla alguna vez de Jean-Pierre Garnier Mallet,
nos habla del doble. Entonces, bueno, pues un día que le dedicamos un poquito a esto, de la teoría del Vale. desdoblamiento, ¿no? Dejarle a lo que es el Espíritu Santo, que es nuestro doble, que se encarga en otra dimensión, a otra velocidad, a otro campo cuántico, como queráis llamarlo, se encarga de traernos las soluciones más ergonómicas, más armónicas y más rentables para todos, ¿no? Y eso pues también, de dejarlo, digamos, en manos del curso de milagros lo llama el Espíritu Santo y yo lo llamo el doble Yo y le otros llamo lo... algo más inteligente que yo, ya Efectivamente, está. Es decir, porque además que tiene acceso a más información que nosotros, porque digamos que sería nuestra versión ondulatoria desde el punto de vista de conceptos físicos, así nosotros seríamos la versión colapsada, lo que es nuestro cuerpo físico, y este señor sería la versión ondulatoria, que viaja a mayores velocidades colapsada. Me he imaginado un colapso todos. y un colapso Ay, de onda. Es decir, nosotros cuando observamos estamos colapsando la función de onda y estamos generando, pues, digamos, una visión material de las cosas, ¿no? Y eso hay experimentos físicos que así lo demuestran. Y bueno, pues eso ya un día dedicamos, si queréis, al espacio siempre. a revisar conceptos cuánticos. Vale, Muy venga, un bien. día vamos a hacer revisión de conceptos cuánticos, que seguro que te vas a encontrar con cantidad de seguidores y tal. Y ya sabes Sí. que yo es hasta cierto punto, pero vamos, cada vez más. ¿Has visto las pintas que, bueno, eso ya es aparte, vi ayer una foto de Ken Wilber y tal y me quedé impresionada. Sí. ¿Te has visto? Algo No, no, no. pelo y nada, bueno, pelo largo. Este es Sí. uno de los primeros que empezó a hablar sobre Sí, estas sí, sí. cuestiones, allá por principios de los 90 incluso, cuando Sí, nadie sí, hablaba sí. de ello y le dieron Mm. por loco. Y es que hay que estar loco y tal, ¿vale? Desde el punto de vista de lo que se entiende por locura nuestra sociedad, para alcanzar cuotas vamos a decir, de creatividad y de sabiduría. Hay que entrar Sí, en determinados estados de conciencia en donde se recibe la información. Bueno, efectivamente. Eso. y ahí es donde ya sobran los esfuerzos cognitivos, cuando de repente entra uno en canal, ¿no? Es decir, qué interesante y qué bonito, aunque solamente haya sucedido 30 segundos en la vida de uno, qué bien, ¿no? Que de repente pudiera ocurrir algo así. Aquí dice que Erika, nuestra amiga y bien profesora, y que pronto llamaremos de nuevo, la abundancia, el desafío permanente como ser humano en evolución es mantenerte en el ejercicio de quitar límites de tu mente para llegar a la libertad absoluta. Los maestros lo llaman la riqueza ilimitada o la capacidad de disfrutar sin límite de todo cuanto existe en el universo. Uno de los principales límites que existe en la mente humana es el concepto de propiedad, creerme dueño de alguien o de algo. Debemos desafiar esta creencia limitante tan enraizada en nuestra cultura. Este límite genera pobreza, insatisfacción, miedo, relaciones de apego y frustración. Mientras que la riqueza más grande que existe en el universo es la capacidad de disfrutar sin límite de todo cuanto existe en él. El desafío es comprender que podemos disfrutar de todo lo que usamos, sin necesidad de poseer nada de aquello. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que nos pueden convertir en personas limitadas, pobres, vacías, son los apegos y las frustraciones por los apegos no correspondidos y todo este tipo de cuestiones que confundimos con ideas locas sobre posesión y sobre, bueno, obsesión relacionada con la posesión. ¿Eh? Un gran limitador de la abundancia, junto con muchas otras cosas que hemos dicho. Sentirse abundante es no sentirse en carencia. Y si los momentos en que estamos en carencia, pues trabajarlo y tal es doloroso, tanto la comparación como la pérdida, como la frustración de no llegar a convertir, a que algo se convierta en la ilusión que nosotros teníamos porque se convirtiera, es decir, frustraciones porque somos ilusos y todo este tipo de cuestiones. Está bien que podamos experimentar frustración, pero ¿cuánta? ¿En qué intensidad? ¿Cuánto es de adecuada, de justa para tu cuerpo y de justo para el mundo? Porque queramos o no, estamos influenciando. Esta es otra de las cosas que he visto por ahí, el tema de nuestra influencia.
Mm. Que va a tener que ver también con un estado de satisfacción o no, porque la abundancia y la satisfacción también son dos actitudes que están juntas, ¿no? La una con la otra. ¿Y qué más contamos sobre ello? Todos tenemos momentos en que de repente nos metemos en el estado de conciencia de la tercera dimensión, donde la inflación, los precios, el horror, la vida, todo imposible. Bueno, unos mensajes, miedo, 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 miedo. Vamos a tratar de no hipnotizarnos. Hay No, una cosa, sí. hay una cosa que me gustaría señalar también en este tema de la abundancia, porque a veces podemos cometer uno de los grandes errores, es intentar generar abundancia sin ser idóneos para lo que nosotros intentamos. Es decir, tenemos que saber, por eso todo esto, el autoconocimiento viene muy bien para saber en qué somos idóneos, en qué somos, y cuál es nuestra función, digamos, para ganarnos la vida. Hay gente que se empeña en ser, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Si yo me empeñara en ser cantante, pues seguramente no me podría ganar la vida con ello porque lo más probable es que no hubiera nadie dispuesto a pagarme por oírme cantar, ¿no? Pues exactamente. Entonces, pues hay que saber, digamos, que dónde está uno, y lo cual no significa que luego no lo puedas hacer de una manera amateur y disfrutarlo y todo eso, pero y esto es lo de la ley del 3 y la ley del 7. La vida te va a decir por dónde te va a ir bien, por dónde vas a fluir bien y por dónde no va. Entonces hay gente que se empeña en hacer una cosa, gasta su vida en eso y al final no ha obtenido gran resultado, ¿no? Cuidado con la idoneidad y ser conscientes también de que para ganarse la vida hay que ver cuál es y a qué has venido a hacer este mundo y cuál es tu función, yo creo. ¿No crees? Hola, 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 hola. Sí, claro, Mario. ¿Eh? Bueno, es verdad que nos va a llevar todo a lo mismo, es decir, al hecho de vamos a utilizar diferentes maneras de ir abordando una actitud Sí, que es para lo que estamos aquí, tanto como tú lo como comentas, como de repente esta ecuación, sí, en la que vuelvo a insistir en el tema de la acción, que esto no es por ósmosis, ni por merecimientos mágicos, ni por ilusiones, y también la acción conlleva error y conlleva acierto. Es decir, aquí está la valentía, es decir, el hecho de que me voy a ganar las cosas. Es terrible no pensar que uno se tiene que ganar la vida. Es decir, en cualquier circunstancia no tiene por qué ser que uno tenga que ganarse el dinero. eh, es la abundancia, es ganarse la abundancia de lo que estamos hablando. A través de no concederse derechos, derechos mágicos, o derechos producto de algún tipo de idea loca relacionada con, bueno, por supuesto, pasiones, narcisismo, y personajes y tal que nos habitan de vez en cuando que nos hacen creer que tenemos derecho a lo que no tenemos derecho. Ahora estoy asistiendo a chavales de 16 años que quieren dejar los estudios y quieren dedicarse a vegetar. eh, y si no se ponen violentos. Justamente dos o tres. Lo que pasa es que yo lo que quiero es tratar a sus padres, porque los niños si vierais qué grado no sé, es decir, de conversación tan básica y tan con tan poco contenido y con tan poco, pues eso no es haber pasado de puntillas por los estudios. En fin, y creerse con derechos no concedidos, sobre todo, pero claro, es que quien se cree con derechos no concedidos es porque tiene una inteligencia que le ha dicho que tiene derechos no concedidos. Quiere decirse que hay que mirar lo sistémico, ¿de acuerdo? Que en donde se produce el que uno se crea con derechos no concedidos. Generalmente, lo que vienen a decir los padres es que bueno, que llega un momento en que tienen que ceder. Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? Educativa, ¿no? Con respecto al tema porque
Es verdad, ¿no? Los padres vivimos con mucha ansiedad todas este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando de repente pues nos estalla una bomba, ¿no? Con un hijo nuestro, con alguien muy querido, ¿no? Pero sobre todo si ha sido un educando, es decir, una persona a la que hemos educado, ¿no? Y de repente pueda ocurrir algo así, ¿no? Quiere decirse que uno tiene que corregir ciertos comportamientos o ciertas actitudes. Eso no quiere decir que uno sea malo o que no, es decir, tenemos que tener un poco más de objetividad con respecto a los errores, pero no se tiene una actitud de abundancia por mucho dinero que se tiene, es decir, se tiene un problema similar. Es decir, en esos momentos uno se siente en carencia, independientemente de cómo esté la cuenta corriente. Por eso sí que tiene que ver con la cuestión de supervivencia, por supuesto que sí. Pero también tiene que ver con la cuestión de una actitud que te haga gozar de ese escenario. Porque si no, no, ¿para qué? Y sí, también el ser humano no alcanza el estado de adulto en la especie del que hablábamos, que me ha parecido muy interesante volver otra vez a reflexionar sobre ello, que tiene que ver ¿no? Pues con esto que estábamos hablando, ¿no? Espérate, bueno, estaba, a ver, vale, me acuerdo. Bueno, esto, ¿qué más, Mario? Pues esto, Bien, sí, quizá hablar un poquito de dónde nos solemos centrar un poquito en este tema de la abundancia. Nos solemos centrar casi siempre en los temas que se ven, digamos, si ponemos el símil de un iceberg, la mayor parte es que de las cosas que ocurren en la vida de las personas y de las empresas y de todo lo que genere riqueza y genere abundancia, se tienen en cuenta solo el punto de vista de lo que se ve. Y eso suele ser un 10%. Esto es como la ley de Pareto, o sea, el 10 o el 20% genera el 80% de los recursos. Pues igual, entonces muchas veces hay que centrarse en aquello que realmente es lo importante. De la misma manera también se puede interpretar que muchas veces ponemos atención solo en el 10% de las cosas que solo se ven, sin tener en cuenta que el 80-90% de las cosas son aquellas cosas que no se ven. Es decir, para centrarme, es mucho más importante las cosas que no se pueden medir ni pesar que las que se pueden medir y pesar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en una empresa muchas veces ponemos atención en aquellas cosas, problemas estúpidos, absurdos, que no tienen mayor trascendencia y no estamos valorando pues cómo está la gente, qué relaciones humanas hay, cómo está la gente demotivada, cómo está la gente, ese tipo de cosas se nos escapa muchas veces. Y eso es lo que va a generar muchas veces riqueza y bienestar en el mundo laboral, en el mundo de la empresa, que es el que más o menos yo durante 40 años he estado manejando, ¿no? Entonces, el 80-90% de las cosas están en un mundo mucho más sutil que de lo que es lo evidente y de lo que estamos hablando aquí todo el rato, ¿no? De lo no evidente. fíjate que es En fin, curioso que están hablando sobre el tema del yin yang. Estaba leyendo sí, mientras estabas contando. Y esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que también el término de la abundancia y sin cuestiones que tengan absolutamente nada que ver con nada de género, es el tema de la energía yin, ¿no? La femenina, es decir, el tema de, porque el ego va a tratar como de, vamos a decir, de ponerse vengativo hacia lo que está sí, ocurriendo, resentido o resistente, o sí, y entonces se trata como de callar y de alcanzar, que al principio cuesta mucho, ¿no? Porque el ego es adicción pura. Al principio cuesta mucho mantener una actitud yin, pero va a ser necesario para el tema de que los conocimientos se conviertan en sabiduría porque uno los esté verificando, porque uno los esté viviendo. Qué bonito. A mí me ha gustado mucho esta parte. Y y luego, por bueno, pues ya ejemplo, tenemos, sí. por abundando en esto también, a mí me ha venido mucho mejor cuando he contratado personas con un alto nivel de conciencia más que con una gran preparación. Y pongo el ejemplo siempre de, a lo mejor, este tipo de personas desde la soberbia que están muy llenos de sí mismos y que a lo mejor tienen una grandísima formación y son, digamos, doctores o que son gente con una, pero luego su soberbia les impide
ni siquiera el generar ese estado emocional adecuado para las relaciones humanas, son incapaces de hacer nada que ellos piensen que no les corresponde y son incapaces de adquirir una verdadera actitud de compromiso, con lo cual lo que generan es inestabilidad en la empresa. Y genera inestabilidad ya no solo en la empresa, sino en su familia y en otras muchas cosas que es que la soberbia les impide el ser sensibles a estas cosas que a las que estamos hablando. Entonces, no siempre, yo prefiero tener personas con un altísimo nivel de conciencia, porque ya la formación ya se la daré yo o la conseguirán o se la podremos pagar, más que gente que a lo mejor esté muy formada, pero que tenga un nivel de inteligencia emocional bajísimo. Mira qué Ese es cuadrito el tan, tema. tan majo. Sí, muy bueno, Mm. Aquí efectivamente. estamos guiando el pensamiento y Mm. también, por supuesto, el pensamiento no se puede estar guiando si no se está verificando. Es decir, tenemos que empezar a trasladar verdades a nuestra, a nuestra, es decir, a nuestra manera de entendernos y de comprendernos. Lo que pasa es que para eso tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, porque es ahí donde está el enemigo, el que sobre todo el que tenemos dentro. Y este se mete en nuestra mente, ahí a dirigir nuestros pensamientos que tenemos sobre la vida, sobre las personas, sobre Dios, sobre lo que nos ocurre. Y entonces, bueno, pues esto si queréis, pues me metéis ahí una fotillo. Yo no sé qué documento es este, el que estoy sacando, a mirarlo, o cómo se llama. Pues a ver. No, no lo veo porque es que se tapa arriba con lo del zoom. ¿Lo seguís viendo? Yo es que lo acabo de Sí, bajar. sí, sí, lo vemos, lo Ahora. vemos. Ay, bueno, pues a ver, bueno, os lo paso mañana este cuadrito, ¿eh? Lo vamos a ir viendo. Tengo que todavía investigar más sobre este documento para pasarlo entero, pero sí, este cuadrito lo voy a pasar. Entre otras cosas por eso, porque es que esto va a tratar de sentirse abundante de amor hacia mí, y de ternura hacia mis recuerdos, y de, y de valoración y respeto hacia mi presencia. Y eso hay que ganar, vamos a decir que hay que ganárselo, por supuesto, lo que nos hemos ganado y que sea verdad, porque es verdad, hay muchas verdades. El ego va a tratar, ¿no? El ego va a tratar siempre de desviar nuestra atención hacia lo que nos falta, hacia lo que nos obsesiona, hacia lo que nos enfada, hacia lo que nos frustra. Y entonces ahí los directores de nuestra atención, sería muy interesante que nos convirtiéramos en los directores de nuestra atención. ¿A qué prestamos atención? Porque a lo que prestemos atención lo hacemos grande y a lo que dejemos de prestar atención lo hacemos pequeñito. E incluso si lo dejamos de prestar atención de verdad, desaparece. Y eso es muy interesante. Como de repente algo tan importante para uno se hace invisible en nuestra vida. Bien, bueno, pues vamos con ello. Vuelve a mandarme lista de cosas, Mario, y seguimos haciendo inventos, que siempre hay algo que decir sobre las cosas que nos interesan de la vida. Pues Y sí. sí que me gustaría que pudieras hablarnos de estos conceptos cuánticos y tal, de los que nos hablas, de que tenemos un Mm. doble, que está en otra Sí. dimensión y todas esas cosas. Estaba Ujú. mirando Abundancia y me acordé de lo que contaba Marimer sobre que va a haber un fin del mundo y que se van a salvar unos cuantos y que van a venir los extraterrestres a buscarnos. Unas cosas he leído hoy que digo yo, bueno, vamos a volver otra vez a nuestra vida cotidiana. Pero que es el final de los tiempos, tal del Ya, que habla Gerardo. Aunque sea por curiosidad, podríamos echarle una revisionadita un día, ¿no? Es decir, dice Elisa, bueno, no se sabe, pero la cuestión es que solo va a durar 8 segundos, es decir, que no nos vamos a enterar y tal, ¿sabes? Es decir, ya pasaremos a 5.000 metros y volverá otra vez a emerger otra civilización. Pero dicen que hay bueno, unos cuantos que se salvan, que son bueno, semilla. Que todavía tienen semilla que sembrar. Impresionante eso. Bueno, un día lo vemos. Yo no he querido meterme nunca. Hoy he caído en el documento bueno, pues por abundancia, porque por algún lado ponía abundancia. Y me he quedado un ratito leyendo. Digo, vaya, vaya. Muy bien, chicos, pues vaya, vaya. Vamos hacia la abundancia y vamos hacia, decías tú y Mario, hacia el sí, propósito correcto.
Y se te saltó tu efectivamente. uno con tu corrección, ¿eh? Que sí, que sí, que sí, que se te ha saltado. Luego, información adecuada, también se te ha saltado tú. Vamos a tener que hacer 9 consejos. Y luego espíritu de servicio. Para mí el Efectivamente. uno es el gran servidor, así que no estamos muy, muy alineados. Y en cualquier caso, tenemos tanto que aprender de vosotros los unos. Bueno, y Eh, todos tenemos que aprender unos de otros. sí, pero bueno, ahora que me he metido un poco contigo, pues es decirlo, ¿no? Aprender vamos, sí, efectivamente, pero de los unos tenemos que aprender porque es propósito correcto, información adecuada y espíritu de servicio. Ese sería, a lo mejor has definido sin darte cuenta, tu uno adulto, tu Homo sapiens adulto en la especie y tal. Aquí le tenemos, ¿No? ¿eh? ¿Qué esperabas? Bueno, Muy es que si bien. no me meto contigo se aburren. No, pues empiezo a seguir Sí, metiendo un poquito contigo de vez en cuando, si no te sí, importa. sí que lo haces ¿Eh? siempre desde el cariño y del amor y ya está. Sí. Has entendido, Yuji. Muy bien, queridos amigos, pues os deseamos una feliz semana. Nos vamos a ir ya dejándoos pasando una feliz velada, también esperamos, y feliz día para quienes procede. Gaby, que te veo, aquí el rabillo del ojo, tío, ¿eh? Y a muchos otros también que os estoy viendo, que me da muchísimo gusto. Ana Piberna, ¿eh? Y Ana Barber también estoy viendo. Que no hace así, que te veo, que quieres que te nombre, pero no te atreves a decirlo. Muy bien, queridos amigos, vamos a echar un poquito de humor, que hoy hemos dicho Sí, cosas muy bonitas, son en actitud, yo creo que hemos alcanzado todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida una actitud abundante, pacífica, armónica, en la que uno está satisfecho, y poderla prolongar en el tiempo a través de acciones, no a través de actitud zenes, sino a través de acción. Lo zen vendrá después. Ahora estamos en plan budistas, desapegándonos, y en plan ejecutores efectivos, de acciones que generen mejores correspondencias. Y así aprendemos a hablar, con propiedad entre nosotros para que nos entendamos. Y os mando un beso muy, muy grande. Ruth, yo también te mando otro beso a ti y a todos. Y nos vemos la semana que viene. Os daremos una sorpresa de tema. Adiós, adiós. hasta Mañana os mando luego. la grabación y el cuadrito, la tablita. Adiós. Y hasta luego.